Sin más preámbulos, te presento formalmente. Al final de esta canción dicen que la fe es lo que es. ¿Qué es? ¿Qué es la fe? Bueno, Hebreos 11 dice, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Sí, eso es la fe. ¿Para qué sirve? Bueno, no puedes salvarte sin ella. La Biblia dice, por gracia o por fe, no de ustedes, es don de Dios. No puedes vivir para Dios sin fe, porque la Biblia dice que vivimos por fe. No puedes seguir el camino cristiano sin fe, porque la Biblia dice que andamos por fe, no por vista. No puedes agradar a Dios sin fe, porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradarle. Amén, amén. Y eso es muy importante. Hay uno más. No puedes crecer espiritualmente sin fe, pues Pablo dijo a los tesalonicenses, vuestra fe crece. ¿Hay un orden de importancia en lo que acabas de describir? Absolutamente. Fe es imposible agradarle. El que se acerca a Dios debe creer que existe. No hay otra forma de acercarse a Dios. Claro, la fe es importante. He escrito unos 125 libros, pero solo el 10-12% son sobre fe. La mayoría tratan otros temas. Sí. Hemos publicado y distribuido 64 millones en increíble, libros, sin contar millones en el extranjero. Vaya, pero la mayoría son de otros temas. Un pastor de California me dijo en una convención, oí cosas malas, así que no recomendé su escuela. Pero el chico fue y volvió en Navidad. Le dije con sarcasmo, ¿aprendiste todo sobre la fe? Me miró y dijo, no, pastor. Lo más grande fue el amor, y el pastor dijo que ambos empezamos a llorar. Le dije, perdóname. Dije, no, el amor es lo primero. Sí, porque la fe obra por amor, dice la Biblia. Amén. Sin amor, tu fe no puede funcionar. Sí, vaya. Gran parte de quien soy hoy se debe a su ministerio a través de mis padres. Y luego a mí, porque mi papá y anoche fue gracioso. Mis padres y los chicos estaban con el señor Lehey anoche, sentados a la mesa, emocionados, enviándole su amor y todo. Y le dije, papá, cuéntame esas historias que olvidé. Mis padres lloraron hablando de cómo su vida cambió por completo. Mi papá era ministro en la denominación, como líder de música, y habíamos visitado a mis abuelos en Phoenix. Y mi abuela seguía dejando este libro sobre secretos de oración por toda la casa, donde quiera que mi papá fuera. Ella ponía ese libro en todos lados. Al final, lo tomó, lo leyó y simplemente lloró. Cambió su vida. Recuerdo de niña que nuestras vacaciones, como mis padres eran pastores, siempre giraban en torno a dónde iba a predicar el hermano Hagen. ¿Sabes? ¿Te acuerdas de cuando estuvimos en Amarillo, Texas? Sí, tú ibas y mi papá empezó a dirigir parte de tu alabanza y adoración. Y mamá tocaba el órgano en los hoteles Howard Johnson. Pero cambió mi vida. Y recuerdo que mi papá iba a la iglesia, él iba a la iglesia. Cambiaron su vida y así crecí bajo tu ministerio, a través de ti y mis padres. Genial. Genial. Y luego nos conocimos en una reunión de Kenneth Hagin. Sí, fue lo mejor, quizás ese era el propósito de todo. Sí, eso fue, si no te importa, una pregunta que quería hacer y te presentaré en un momento. ¿Qué quieres para nuestra generación? ¿Cómo construimos sobre lo que has enseñado todos estos años? ¿Cuántos años llevas enseñando y predicando? 66 años. 66 años. Así que dame un segundo para presentarte y piensa en lo que quieres para nuestra generación, cómo avanzamos. ¿Qué quieres que aprenda de tus 120 libros? Que ya sabes, así que lo haremos. Quizás eres un nuevo creyente. Tal vez no sepas nada sobre TBN o el cristianismo. Quizás estés viendo y no sepas quiénes son estas personas con nosotros. Quizás no sepan quiénes somos. Estamos aquí para destacar a uno de los pioneros, si no el principal, sin duda considerado uno de los líderes del movimiento de fe, el reverendo Kenneth
y Aretha Haggin de Tulsa, Oklahoma, autor de numerosos libros y fundador y presidente del Centro de Entrenamiento Bíblico Rema. Y si hago memoria, recuerdo que durante gran parte de los 80 trabajé aquí en Trinity Broadcasting como director. Me sentaba en la unidad móvil con todas las cámaras y dirigía las conferencias. Algunos nombres que me vienen a la mente son Oral Roberts predicando una noche, luego tú otra, y después Norval Hayes una noche, John Osteen otra, y todas esas personas que recuerdo. Mi trabajo era observar y lo tomé muy en serio, pues debía interpretar lo que decías con la cámara. Mi tarea era indicar al camarógrafo qué toma usar, lateral, frontal, de dos o individual. Mientras te escuchaba atentamente, cortaba a tomas de gente tomando notas en sus Biblias para ilustrar tu prédica. Creo que esto fue muy interesante para el espectador en casa. Desarrollé un oído muy agudo, pues escuchaba y dirigía al camarógrafo a la vez. Creo que el mensaje de fe nos impactó a ambos de manera muy significativa. Dicho esto, ¿qué deberíamos saber de tus 66 años de enseñanza y cómo avanzamos? ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno, permíteme empezar diciendo esto. Fui sanado a los 17 años. El doctor no me dio esperanza, dijo que moriría. Pero Marcos 11, 23, 24 pareció saltar de la Biblia. Al orar Marcos 11, 24 fui completamente sanado. Mi parálisis y enfermedad incurable desaparecieron. Es cuestión de infundir fe en las personas, fe en la palabra, en la Biblia, en lo que Dios dice. Por eso siempre fui fuerte. Pastoreé 12 años más sin pensar en ello. Mi esposa me lo hizo notar. Dijo: cariño, 12 años de pastoral sin muertes. No enterramos a ningún miembro de la iglesia. Dios mío, revisé mis registros y en 12 años solo tuve unos 7 funerales. Vaya. Eran parientes de alguien de mi iglesia o gente que se mudó y volvió para el entierro. Pero siempre tuve una fe fuerte. Como pastor, predicas sobre muchos temas, pero rara vez hablo de fe en público. Les enseñaba en casa, en la habitación del enfermo. Sí, las mismas lecciones que enseño ahora. Vaya, en mayo de 1950, el Señor me habló con una voz audible. No sé si alguien más lo habría oído, pero para mí fue tan real como la voz de un hombre. Creo que era Jesús, dijo: ve y enseña fe a mi pueblo. Te he enseñado fe a través de mi palabra. Te permití vivir experiencias para aprender fe por mi palabra y vivencias. Ahora ve y enseña a mi pueblo lo que te enseñé. Empecé con servicios diurnos, enseñando sobre fe en mi cruzada, servicios nocturnos, según el Señor guiara, mensaje evangelístico 2 veces por semana sobre sanidad, iglesias pequeñas y grandes, cada noche. Por años enseñé fe, porque el Señor me lo pidió. Y claro, esto fue creciendo con el tiempo. Como pastor, 12 años estuve en una denominación evangélica y predicaba mucho. Me pedían predicar en reuniones y con jóvenes. Siempre hablaba de fe y sanidad, sobre todo fe. Algunos pastores preguntaban por qué lo hacía. Dije que quería que los jóvenes lo oyeran pronto. Exacto, yo lo aprendí estando enfermo en cama. Estuve postrado 16 meses y sané a los 17 años. Bueno, tengo 83 años, cumpliré 84 en agosto, pero no tengo dolor de cabeza desde 1933.
Amén. Sería tonto decir que mi esposa dijo que no sabía más, pero es verdad. No he tenido gripe. Porque las mujeres hablarían, ¿no? Oh sí, claro, seguro. Pero es cuestión de aprender a caminar con fe. Les dije a estos pastores, quiero llevar esto a su juventud. Sí, dijeron, es bueno que prediques porque yo no lo hago. Sí. Así que diferentes personas son llamadas a distintos hombres, a diferentes ministerios. El cuerpo de Cristo necesita de todos ellos, ¿cierto? Mira, puedo ayudar a la gente todo el tiempo. Hay mucho más en la Biblia además de la fe. Pero Dios me dijo, ya sabes, enfatiza eso. Seguro. Y esa es la razón por la que lo hice. Exacto. A otros Dios los guía y su mensaje principal es la profecía. Claro. Y para otros su mensaje principal puede ser la oración. Y luego para algunos su mensaje es la salvación. Correcto. Todo es importante y todo tiene su lugar. Como pastor prediqué sobre todo tipo de temas. De hecho, di una serie sobre profecía hace un par de años y me conocieron como predicador de profecías. Así es, pero cuando Dios dijo enfatizar la fe, hice lo que Él dijo. Claro, ¿hay alguna manera? Una forma de... ¿Acaso? Permíteme hacer unas preguntas simples. ¿Es la fe algo en ti que crece y mengua según lo que vives en el momento? Es decir, ¿cómo explica la dinámica? ¿Es solo cómo percibes tu situación? ¿Qué hay en ti que te permite no tener dolor de cabeza desde 1933? Bueno, nunca pienso en dolores, pero sí, 2 o 3 veces en 66 años dejé pasar la oportunidad de tener uno. Un día salía del edificio de oficinas, ya sabes, de Raymond. Justo al salir a la calle, mi cabeza empezó. Solo dije, no, tú no lo tengo, y se fue de inmediato. Sí, se fue al instante. Sí, no, aprendimos a caminar por fe. La cosa es que no es tanto fe. Es más bien la palabra de Dios. Sí. La fe, dice la Biblia, viene por el oír, y el oír por la palabra. ¿Oír qué? La palabra de Dios. Exacto. Y tienen que llevarlo de la cabeza al corazón. Y la forma de hacerlo es mediante la meditación. Medita en la palabra. Aliméntate de la palabra. Jesús dijo en Mateo 4:4 que el hombre no vive solo de pan, sino de toda palabra de Dios. Exacto. Lo que dice es que el pan representa el alimento. Lo que es la comida al cuerpo, la palabra es al espíritu. Así es. Les decía a mis hijos pequeños cuando orábamos y leíamos la Biblia en casa. Y muchas veces les decía esta palabra. Les decía, vamos a alimentar nuestros espíritus. Si piensas así, serás más consciente del espíritu. Cierto, eres un ser espiritual. Tienes alma y vives en un cuerpo. Exacto. Así que alimentemos nuestros espíritus. Y eso es lo que tienes que hacer. Es así de simple. Te daré un ejemplo sobre la fe, sea para sanidad, salvación o lo que sea. Sin fe es imposible agradar a Dios. Correcto. Estaba dirigiendo una reunión en Pomona, California, en el 19:55 y el pastor vino, estuvo allí 4 semanas en una iglesia. Solía hacer reuniones largas. Iba por 3, 4, 5, 6, 7, 8 semanas. Vaya, enseñando sobre la fe cada día. Vaya. Y entonces el pastor me dijo, hermano, creo que hay un señor aquí que quiere hablar contigo. Dijo que habló con él y creyó haberlo salvado. Dice ser agnóstico. Un agnóstico no es como un ateo. No niega a Dios, sino que duda. Sí. Y dijo, pero creo que está listo. Dijo que tiene 72 años. Ha tenido un ataque al corazón grave. El médico dijo que podría morir en cualquier momento, así que después del servicio de la mañana me tomé tiempo para hablar con él. Al principio fue muy amable, pero cuanto más hablaba, más alzaba la voz y dijo, si hay un infierno que no creo que exista, y voy allí, tú serás el culpable. O si hay un cielo que tampoco creo que exista, pero si me lo pierdo, es culpa tuya. Dije, ¿cómo va a ser mi culpa? Bueno, si me pruebas que hay un Dios, podría creer, vaya. Le dije, Jesús no dijo, ve y prueba que Dios existe. Dijo, ve y predica el Evangelio, las buenas nuevas de Jesús. Y añadí,
Hebreos 11:6 dice, cree en Él para acercarte a Dios. Adiós, nos vemos. Me di la vuelta y me alejé. Ahora Dios es mi eterno. Yo parezco humilde, dije, bueno, si puedo ayudarlo. Al principio lo hizo bien, pero cuanto más avanzaba, más fuerte hablaba. Pensé, con su problema cardíaco, podría morir aquí. Si hay cielo y lo pierdo, o infierno y voy, ay Dios, es tu culpa. Ustedes, predicadores, tienen la culpa. Bueno, ¿por qué? Si prueban que la Biblia es real y Dios existe, podría salvarme. Dije, te lo dije antes y te lo repito. Hebreos 11:6 dice, el que viene a Dios debe creer que existe, pero no crees que exista, así que no puedes acercarte. Adiós, nos vemos. Y salí por la puerta lateral de la iglesia. Ahora Dios es mi testigo. Al salir, ese tipo me sacó la lengua como un niño. Lo hizo, de hecho lo hizo. 2 días después el pastor me dijo, ve a ver a ese hombrecito. En ese entonces viajábamos con un remolque Imperial Mansion Spartan de 42 o 43 pies de largo. Mi esposa no fue al servicio diario. Había preparado la comida del mediodía. Necesitábamos hacer una comida. Los niños iban con nosotros. Eran adolescentes estudiando secundaria en la Universidad de Oklahoma. Tenía que sentarme con ellos 3 horas por la tarde para sus lecciones y demás. Así que iba de camino a casa. Llámalo hogar, el remolque, ¿ves? Dije, Señor, ese hombre de 72 años tuvo un ataque al corazón masivo. El médico dijo que podía morir en cualquier momento. Y si muere, se irá al infierno. Dijiste que la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Le di las escrituras. Le dije el primer día, ve por todo el mundo y predica el evangelio. Es decir, Jesús murió por ti. Y en segundo lugar, Hebreos 11:6, sin fe es imposible. El que se acerca a Dios debe creerlo. Dije que esa escritura, Hebreos 11:6, ruego que al dormir sueñe con ese versículo. Rezo para que al despertar, ese versículo esté al pie de su cama, mirándolo. Ruego que de día, mientras camina, ese versículo resuene en su interior. En efecto, 2 días después, el sacerdote dijo, hermano Hagan, el muchacho volvió. Dijo, estoy convencido de que esta vez ha cambiado de verdad. Dijo que parecía ser muy humilde. Y así vino a mí y me dijo, hermano Hagan, ¿recuerda esa escritura que me dio? Le dije que sí. Él dijo, se la puedo citar. Y la citó. Él dijo, ¿sabe qué? Dije, ¿qué? Dijo, las últimas 2 noches soñé con eso toda la noche. Dijo, me desperté y el versículo estaba al pie de mi cama. Y todo el día dijo, el que viene a Dios debe creerlo, resonaba en mí. No puedo acercarme a él si no lo creo. Creo que sí lo es. Y ahora que hice, lo salvé. Vaya, impuse las manos, lo llené del espíritu. Le impuse las manos y lo sané. El cardiólogo dijo, alguien arriba te quiere, tienes un corazón nuevo. Alabado sea Dios. ¿Cómo obtuvo él la fe? Oyendo y el oír por la palabra. Sea sanidad, salvación o lo que necesites. Lo he dicho por más de 60 años y lo seguiré diciendo. Busca escrituras. No dije un pequeño texto. No tomes algo aislado, sino escrituras que cubran tu caso y medita en ellas. Alabado sea Dios, y tendrás una base sólida. No conoces las escrituras ni meditas en ellas. Alabado sea Dios, y tienes una base sólida para la fe. Y fe en todas las áreas. Lo has oído 1.000.000 de veces, ¿no? Sí. ¿Cómo es Tulsa y cuánto hace que Rema se fue? ¿Desde el 74? Sí, desde el 74. Bueno, empezamos en el 74. La primera clase se graduó en el 75. Vaya. ¿Y cuántos niños ahora son niños para mí? ¿Cuántos chicos han pasado por la escuela? Hemos graduado a más de 23.000. Dios mío. Y el viernes graduaremos a unos 700 más. Oh, eso es genial. Y tienes 2 hijos. Ken Jr. y Patsy. ¿Cómo están? Maravilloso. ¿Sabes? Ken Jr. ha hecho anuncios para nosotros sobre el campeón. Y es asombroso verlo. Sí. Y realmente ha dado un paso al frente, ¿no? Es el pastor de la iglesia. Es el pastor de la iglesia. Él y Lament están haciendo un trabajo maravilloso. Un trabajo maravilloso. Y mi hija Pat
Sabes, su esposo falleció hace 2 años, claro, y le está yendo de maravilla. Sigue adelante, se encarga de la oficina. Ella hace todo eso. Va a las iglesias, predica allí para ellos. Creo que acaba de terminar una gira. Ahora, ¿has enseñado mucho? No, no mucho. ¿Ves? Has estado callada, ¿verdad? Lista. No mucho, no mucho. Solo sé que Dios es muy real. Sí, lo es. Y sé que Él sana. Sí, lo hace. Me curó del cáncer. Cuéntanos sobre eso. Bueno, en 19... Todo esto fue hace 6 años. Sí. Mira, ahora el hermano Hashin, él sabe, y lo ha sabido por años. Puede decirte la hora, el día de la semana. ¿Dónde fue? ¿Dónde fue? Me diagnosticaron cáncer en la muñeca izquierda. Y sabes, cuando te golpea, cuando te lo dicen, te vuelves loco. Simplemente, sabes, es como una sentencia de muerte, ¿cierto? Así que fui a... Al llegar a casa, el doctor había llamado a mi médico y tenía un mensaje en el buscapersonas. Dije, quiero verte el lunes a las 9 en mi oficina. Entonces fui a verlo y me reexaminaron todo y me dijo lo mismo. Le dije, si debo operarme, quiero a los mejores médicos. Y los conseguí. Fueron maravillosos. Y ellos dijeron... Dije, no puedo irme ahora. Dije, tenemos un campamento la próxima semana. Hermano Higgins, ¿dónde estaba usted? ¿Estaba con ella? Oh, sí. ¿Qué? Sé lo que pasó. Pero, ¿cómo te hizo sentir eso? Bueno, claro, no te sientes muy bien al respecto, ¿cierto? Un lugar donde llevamos casados 63 años. No puedo creerlo. ¿No es asombroso? Pero, verán, ella era metodista. Yo era bautista al principio. De hecho, la primera iglesia que pastoreé era rural, pero realmente bautista. Por 3 años, luego recibí al Bautista y al Espíritu Santo. Me dieron el pie izquierdo. Entre los bautistas llegué a los pentecostales. Nos casamos, como dije, el 19 de noviembre del 38. 25 de noviembre. Sí. Aquí en Texas, el frío llega en noviembre y diciembre. Lo llamamos un norte que llegó. Y así le dolió la garganta. Entonces ella dijo, tendré que ir al médico. Dijo, me afecta la garganta. En esos días lo llamaban limpieza. No tenían medicinas milagrosas ni antibióticos. Cada año. Y dijo, me duele toda la temporada de invierno. Vi una gran oportunidad, pues ella no sabía, ya que no se lo habían enseñado. Simplemente dije, porque Marcos 11:23 dice, quien lo diga sin dudar en su corazón. Le dije, no iremos al médico. Ese dolor de garganta te dejará y nunca volverá. Pregúntale, llevamos 63 años casados, nunca ha vuelto. Pero ella pensó que podía depender de mi fe. No puedes hacer eso para siempre. Exacto, ¿ves? Así que no intentó desarrollar su propia fe. Tuvo problemas físicos que afrontar, pero aún así, Dios la cuidó. ¿Cierto? Entonces, ¿qué pasó? Ahí es cuando tu fe funciona o no funciona. Exacto. Ahí es cuando sabes que vives por fe. Lo sabía, pero me refiero a la sanación, claro. Y bueno, pasé por todos los procedimientos que uno pasa, ¿sabes? Y ya en casa tenía mi Biblia y un libro que leía y estaba meditando. Alcé la vista y ahí estaba Jesús, a mitad de camino entre el techo y mi cama. Sonreía dulcemente y yo, asombrada, pensé, ¿me habría hablado si le decía algo? Fue simplemente maravilloso. Y me pregunté, ¿por qué? Entonces lo entendí. Era la paz que prometió darme. Estás sanada, vaya. Y cada prueba que me he hecho sale negativa. Increíble. Así que fui sanada y alabo a Dios por ello. Veamos,
Sí, esta es una buena forma de preguntar. Describes una vida de fe que se aplica a lo que dijimos al principio. Sí, a tu salvación, tu sanación y a agradar a Dios. Solo puedes agradar a Dios por fe en todas las áreas que discutimos. Y hablas de algo que está disponible para cualquier persona. Si vives enfermo, lejos de Dios, esa es tu elección. Es entender que si tomas el concepto de Marcos y otros hebreos, los aplicas, internalizas y vives por ellos, entonces puedes vivir como describes, con sanación milagrosa, provisión divina, estar casado 63 años, todas las bendiciones que Dios te dio. Algo menos que eso es tu elección. Permites que tu naturaleza carnal gobierne en vez de tu espíritu. Así es. ¿Es correcto? Así es. Bien, ¿cómo cambiamos esto? Si la carne gobierna, ¿cómo lo cambias? Debes hacer como Pablo, mantener el cuerpo bajo control. ¿Cómo se hace eso? Lo someto a disciplina para no ser descalificado después de predicar a otros. Romanos 12:1 dice, hermanos, les ruego por la misericordia de Dios que ofrezcan su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Él. Simplemente niégate. Empecé a practicar esto. Vi esta verdad como pastor bautista. Si viene el miedo, le digo, te resisto en el nombre de Jesús. Me niego a temer. Si viene la duda, pues la carne quiere temer y dudar. La resisto en el nombre de Jesús. Me niego a dudar. Descubrí que funcionaba como bautista. Ellos también pueden lograrlo. La palabra de Dios obra para todos. Santiago dijo, sean hacedores de la palabra, no solo oidores. El que oye y no hace se engaña a sí mismo, dijo. Otro traductor dijo que se autoengaña, sí. Eso pasa a menudo. La gente se guía por sus sentidos físicos. Smith Wigglesworth era un hombre de fe. Sí, leímos que dijo algo similar a lo que yo decía como bautista. Dijo, no me mueve lo que veo, no me mueve lo que siento, solo me mueve lo que creo. Mira, si dejas que lo físico te domine, estás dejando que tu cuerpo mande. Exacto, ¿ves? Así que solo hay que poner la palabra de Dios primero. Por ejemplo, Proverbios 20, versículos 21, 22 y 23 dice, Hijo, atiende mis palabras. Sí. ¿Qué significa atender mi palabra? Pon mi palabra primero. Inclina tu oído a lo que digo. Escucha lo que te digo. ¿Y por qué? Sigue diciendo, no las pierdas de vista, guárdalas en tu corazón. ¿Por qué? Porque mis palabras son vida para quien las haya y salud para todo su cuerpo. Al margen de mi Biblia dice que sus palabras son medicina para el cuerpo. Entonces, ¿cómo tomas tu medicina? Claro, la palabra. Atiende mis palabras, inclina tu oído a lo que digo, no dejes que mis palabras se aparten de tu vista. Si su palabra dice que estás sano, no dejes de verlo hasta que lo estés. Cierto, algunos lo llaman psicología. No sé nada, como le dije a alguien. No sé de psicología, pero sé lo que dice la palabra. Exacto, amén, que no se aparten. Recuerdo cuando estuve postrado en cama por 16 meses. ¿Estuviste en cama 16 meses? La mayoría lo están, es mucho tiempo. Ay, Dios mío. Poco a poco, sin nadie que me enseñara, el Espíritu Santo me guiaba en espíritu. Cuando me sané en agosto de 1934, me dije, eres un tonto. Podrías haberlo hecho hace 8 meses, vaya. Pero no sabía cómo, porque nadie me enseñó. Por eso enseñamos a la gente. El Espíritu Santo me lo fue revelando gradualmente. Vi estos versos en Proverbios. No se aparten de tus ojos.
Me sané en agosto, pero en abril me pregunté, ¿qué haría si estuviera sano? Dije que predicaría. Eso es lo que haría. Así que pedí una libreta y un lápiz. No podía trabajar realmente. Había recuperado algo de movilidad en la parte superior, pero abajo no sentía nada. Y así empecé a escribir, armando sermones. Nunca pude predicarlos, pero uno sí puedo. Me estoy preparando. Me vi a mí mismo. Bueno, me vi a mí mismo. Fui enfermizo toda mi vida. Nunca jugué como otros. Pero me vi haciendo cosas de adolescentes, riendo y hablando. Y luego me quedé con la palabra. Los médicos hacían visitas a domicilio en esos días. El doctor Robertson, el último de 5 médicos que me atendieron, pasó por mi casa y dijo que no tenía comida. Supe que mi familia pensaba que me estaba volviendo loco. Así que me examinó. Luego vio que mi Biblia estaba allí. Me pilló con mis notas y la Biblia. Me preguntó, ¿lees tanto? Le dije, sí, señor. Preguntó si leía las tiras cómicas del periódico. Le dije, no, señor, no tengo tiempo. Me preguntó, ¿has leído novelas? Le respondí, no, señor. ¿Lees en tiendas del oeste? No, señor. ¿Alguna vez lees el periódico? Dije, ojeo los titulares a veces. No tengo tiempo. Solo leo la palabra. La pongo en primer lugar. Ahora, doctor Mathis, tengo una declaración. Dijo que tenía un problema físico y necesitaba atención institucional. Pero tras sanarme, el doctor Mathis y el doctor Robertson dijeron, ese joven tiene el intelecto más fuerte que hemos visto. Pero fue la palabra de Dios. No mi intelecto, es cuestión de cambio. Es que la palabra entró en mí. Inclina tu oído a mis dichos. Pon mi palabra primero. Así es como se hace. Dios le dijo a Josué en el primer capítulo, versículo 8, al salir de Israel, él dijo, la palabra de esta ley, que hoy interpretaríamos a nuestra manera, la palabra de Dios no se apartará de tu boca, sino que meditarás en ella día y noche, para que cumplas y hagas todo lo que está escrito en ella. Así harás prosperar tu camino y tendrás buen éxito. Ahora, ¿quién hará que tu camino sea próspero? Dios, sí, y te dio la palabra, pero tú lo harás. Y como dijiste antes, ves, es elección de la gente, ellos mismos lo eligieron. A veces culpan a Dios, pero eligieron eso en vez de seguir la palabra. La palabra de Dios no se apartará de tu boca, en ella meditarás día y noche. Amén. Ahora, esta palabra hebrea, traducida como meditar, también significa murmurar. A ti mismo murmura, murmura, murmura. Tú murmurarás. Es decir, repite la palabra una y otra vez para ti mismo. Así la construyes en tu conciencia interior. ¿Es eso caminar en el reino de Dios? ¿Qué significa cuando hablas del reino de Dios y que podemos tenerlo en la tierra? Bueno, Pablo dijo a los romanos, recuerdan, el reino de Dios no es comida ni bebida. Es gozo, paz, justicia y alegría en el Espíritu Santo. Gloria a Dios. ¿Es solo meditar en la palabra, entrar y ver todo de manera diferente? Bueno, claro, eso es parte de ello. Pero ver el reino de Dios no es comida ni bebida. Muchos en el reino han nacido de nuevo y están bien con Dios. Eso es lo que significa justicia aquí, relación correcta con Dios. Y tienen paz hasta cierto punto. Muchos no tienen gozo, pero Dios quiere que lo tengas todo. Pero es meditando, pensando y viviendo en ello, declarando que es mío, confesando y afirmándolo. Ahora lo tengo, y tomar conciencia. Si tomas tu enseñanza como verdad absoluta y eres miserable, debe ser porque te gusta hacerlo. Absolutamente. Es como poner un espejo frente a la gente y decir, mira, esta es la salida. Fe, creencia, meditar en la palabra, interiorizar las escrituras como el camino de Dios, creer en la bondad.
Eso lleva a una vida de 66 años enseñando la palabra. Amén. Todas las bendiciones evidentes en una pareja. Sí. Con 23.000 graduados de seminarios de capacitación en todo el mundo. Así que eliges ser miserable si quieres. Absolutamente, absolutamente. ¿Hay algo que puedan hacer para cambiar? Me siento miserable. Reconozco bien esa condición. Y Jesús dijo, venid a mí todos los que trabajáis y estáis cargados. Yo os haré descansar. Sí, encuentra ese descanso y camina en él. ¿Qué hay de tus facturas? Simplemente no lo estás logrando. ¿Cómo cambias? ¿Cómo lo haces? Bueno, solo debes... Mismo he estado ahí. Tienes que seguir creyendo en Dios, ¿cierto? Como dijo Pablo a los Efesios, habiendo hecho todo, manteneos firmes. Sí. Así que solo mantente firme y ya verás, saldrás adelante. Cuando dejé mi última iglesia, salí al campo a dar reuniones. Al final del año, ganaba $100 menos al mes que en la iglesia. Además, la iglesia daba casa pastoral y todos los servicios. Con 100 menos, pagaba alquiler, servicios y gastos de viaje. Desgasté mi coche y tuve que venderlo como chatarra. Le dije al Señor en una reunión que conseguí un guión. Si estás dispuesto y obediente, comerás lo mejor de la tierra. Bueno, eso es simbólico, comer lo bueno de eso. Es decir, tendrás lo mejor, ¿no es así? Y dije, Señor, lo tenía todo anotado aquí, todas las cifras, todo. Ayuné 2 o 3 días y oré. Teníamos servicio cada noche, sin servicio de día. Y dije, Señor, sabes que te quería, no habría dejado mi iglesia. Querían que me quedara. De hecho, los diáconos dijeron, hermano Hagan, en esa época, la iglesia pentecostal tenía elecciones anuales. Pero dijeron, si te quedas, te elegiremos indefinidamente hasta que vuelva Jesús. Pero el Señor dijo, ve. En otras palabras, intento decirle a Dios que no está funcionando. ¿Ves? Y el Señor me dijo, la razón es que dije, mis hijos no visten adecuadamente, no están bien alimentados. Vivimos en un apartamento de 3 cuartos. No me refiero a 3 dormitorios. Me refiero a un apartamento de 3 habitaciones. Ken tiene una cama plegable, duerme en la cocina en invierno y en el porche trasero en verano. Y dije, no estamos, seguro que no estamos comiendo lo bueno del hombre. Y sabes, después de un tiempo, ya voy por mi 3er día. El Señor dijo, no comes lo bueno del hombre porque no calificas. Bueno, dije, Señor, vaya, me has dado un golpe bajo. Te obedecí. Él dijo, sí, lo hiciste. Pero noté lo que decía ese versículo. Si fueras dispuesto y obediente. Dijo, fuiste obediente, pero no estabas dispuesto. Oh, vaya, me puse dispuesto de inmediato. No me tomó ni 10 segundos. Hice un pequeño ajuste aquí dentro y dije, ahora estoy listo, estoy dispuesto. Ahora Él tiene que corregir mi forma de pensar. Sí, porque verán, nos habían criado en la iglesia bautista. Si orábamos por el pastor, orábamos, Señor. Ahora, Señor, manténlo humilde. Nosotros lo mantendremos pobre. Exacto. Y con los pentecostales se duplicó ese pensamiento. ¿Cierto? Señor, tú lo mantienes humilde. Nosotros lo mantendremos pobre. En cada iglesia que serví, tuvimos dificultades económicas. Al final lo lográbamos, pero siempre por los pelos. Vaya. Pero verás, el Señor tuvo que corregir mi forma de pensar. Increíble. Para pensar en línea con su palabra. Me dijo, vuelve al libro de los comienzos. Bueno, sabía que se refería al Génesis. Dijo, hice el mundo y todo lo que contiene. Sí. Y dije, Adán, te doy dominio sobre toda mi creación. Luego dijo, lee el Salmo 50, dice que el mundo es de Dios. Así es, la plata y el oro son suyos, el ganado de 1000 colinas. No son míos por tenerlos, sino por haberlos creado. ¿Pero para quién los hice? ¿Para Satanás y los suyos? No. Dijo, los hice para mi hombre, Adán. Claro, pero Adán cometió alta traición y te vendió. Amén. Y empecé a ver la verdad, a ver qué es nuestra. Ahora hablamos de estar en el fondo del barril. Hablamos de finanzas. Yo no estaba en el fondo.
Estaba bajo el barril con el barril encima. Con eso salí de abajo, pero lleva tiempo. Sí, no ocurre de la noche a la mañana. Sí, poco a poco seguí creyendo en Dios, pagando diezmos, dando ofrendas y obedeciendo. Y gradualmente fui saliendo de esa situación. Dijo a Israel en Deuteronomio 28, serán cabeza, no cola. Ahora está hablando de lo financiero. Sí, no tendrás que pedir prestado, sino poseer. Bueno, yo tuve que pedir prestado. Tenía una deuda. Un amigo fue a Tyler y Henderson, Texas. Yo vivía en Garland. Y así, poco a poco, me deshice de ellas. ¿Ven? Desde que aprendí esa verdad, nunca he estado sin dinero. Sí, amén. Y no pido prestado, yo presto. Amén. Gracias. Gracias por vivir así. Alabado sea Dios por predicar con el ejemplo y ser un modelo para nosotros. Gracias por mantener su matrimonio y ser fieles a su llamado. Amén. Alabado sea Dios. Gracias por esa reunión donde pudimos conocernos. Sí, es cierto. Así es. Y en Tulsa, ¿dónde habrías tenido la reunión? En el gran auditorio del centro. Aún usamos el centro de convenciones. Aún lo tenemos, señor. Y viene en julio 25, 20, ¿qué? 22, 22. ¿No sabes esa semana? Sí. Ayuno completo, la última semana de julio. Así es. Bueno, ahí fue donde conocí a Lori. Ella no tiene hermanas, así que no vayas por eso, pero es un lugar maravilloso para ir y aprender. Más a fondo de lo que has oído, solo una probadita. Y gracias por venir. Hace tiempo que no están por aquí. Bueno, sí, pero estoy muy ocupado. Entiendo. ¿Cómo está tu esposa? Está muy bien, está muy bien, está muy bien. Pero estoy muy ocupado. Tengo más de 80, pero estoy tan ocupado como hace 20 años. Como Caleb. Mismo horario. Y busco un poco cómo poder bajar el ritmo. Y estás a su lado. Si enseñas en la escuela, el fin de semana quieres descansar. Sí. Pero bueno, resulta que este año, hoy una de las señoras de la oficina de admisiones siempre lo hace por mí en la escuela. Así que lo tuve libre. Entonces dije, bueno, iré. Genial. Justo coincidió. Claro, gracias. Fue el Señor. Intenta bajar el ritmo, pero tiene 8 cruzadas en junio. Oh, vaya, vaya. Su vista no se debilitó ni su fuerza menguó y siguió. Es cierto. Amén. Bien.